formato sofá. El baño, lo que tanto nos preguntan ustedes. Bueno, así queda la cocina. Ya acabamos los tres. Ya acabamos los tres. Hola gente, bienvenidos al van tour más esperado, el tour de La Clandestina, así se llama nuestra van. Es la van, digo yo, más económica del mundo, con las 3 Bs. Buena, bonita y eso sí, muy pero muy barata. Casi todas las cosas que ven acá son cosas recicladas o de segunda mano. Nosotros, mi pareja y yo, Ricky y yo, ya habíamos hecho un van tour, pero desde ese entonces, ahora, tenemos bastantes cosas que mostrarles. Y nosotros hemos estado cargando con todos estos tuppers aquí abajo. Queremos que esto desaparezca porque moverlo todo el tiempo no es para nada chévere. Y así empiezan los proyectos. Menos mal tenemos un arquitecto en casa. Ese van tour se los voy a dejar al final por si alguno quiere ver una van aún más económica que esta. Para los que no me conocen, yo soy Isa por ahí, salí desde Colombia con mi pareja Ricky y viajamos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, todo con una mochila al hombro. En Chile compramos a La Clandestina y viajamos por todo Chile, Argentina. En Argentina adoptamos a nuestro perrito Río y en este momento nos encontramos viajando por toda Argentina hasta que las cosas y la pandemia mejoren. Por ahora, la cuarentena nos tiene en Argentina y lo estamos recorriendo de punta a punta. Ahora sí, el van tour más esperado. Bueno, suscríbanse por favor a mi canal de YouTube, no saben lo que me ayudarían. Y si ya están suscritos, recuerden que subo videos todos los domingos y todos los jueves para que no se los pierdan. Activen la campanita. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, vamos a empezar este van tour con lo que más me gusta a mí, que es el patio. Esta vez elegimos como patio un lago muy bonito. Estamos en Embalse, en Córdoba, en Argentina. Y esta es nuestra sala exterior. Tenemos 2 sillitas, que son 2 sillitas quechua, compradas en Decathlon, hermosas. Y tenemos una mesa que nos la regaló Alejandro, uno de ustedes, que tiene más de 25 años, pero está como nueva. Bien. También tenemos un toldo, que este es el toldo. Si quieren que les hagamos un video aparte contándoles únicamente de cómo hicimos un toldo por menos de $20, avisen. Con tubos de PVC y con una media sombra, una tela de media sombra. Antes de que conozcan la van por dentro, que yo sé que se mueren por conocerla por dentro, les voy a dar algunos datos importantes. Nuestra van es una Chevrolet N300 Max, es de carga, tiene tracción trasera, tiene aire acondicionado, es modelo 2017, la compramos en Chile en el 2019 por $5.000 y tiene 2 puertas, tiene 2 accesos. Ahora sí, vamos para que la conozcan. Bueno, ahora sí, bienvenidos a nuestro hogar. Es diminuto, yo sé, pero es muy acogedor. En este momento estamos en la sala, estamos en formato sofá. Este sofá se convierte en cama cuando nos vamos a ir a dormir. Eso ahorita se los voy a mostrar. Bueno, como buena sala, tenemos nuestra alacena. No sé si ustedes se acuerdan que nosotros guardábamos toda la comida en tuppers y en cocas. Eso cambió totalmente. Ahorita tenemos este hermoso estante. Lo tapamos con esta cortina muy bonita que se agarra aquí de un cauchito. Bueno, ¿qué tenemos dentro de este estante? Aquí abajo tenemos nuestras ollas y nuestras cocas con las que cocinamos. Aquí tenemos un diminuto cajoncito en donde guardamos las tijeras y todos los cubiertos. En el segundo stand
guardamos todo lo que tiene que ver con desayuno, huevos, tecito, café, y en esta ocasión guardamos la comida de Río porque no se la comió al almuerzo, entonces nos tocó guardarla acá. Bueno, todo lo de desayuno lo guardamos ahí. Aquí en el de arriba guardamos aceite, sal, bueno, todo lo que se necesita como para condimentar. Y también tenemos esta conservadora que es nuestra nevera. Nosotros lo que hacemos es agarramos la neverita, la conservadora, que a propósito uno de ustedes nos la regaló, y la montamos dentro del carrito de compras en el supermercado. Todo va directo de la nevera del supermercado a esta nevera y así nos dura un día más, por lo menos frío. Entonces ha sido buenísima adquisición. Aquí arribita tenemos otro espacio adicional en donde generalmente ponemos los trapos, algunas cosas para limpiar, bolsas que utilizamos, en fin. Ese es nuestro stand donde guardamos la comida. Continuemos. Acá tenemos donde ponemos nuestros sombreros y nuestras cachuchas. Esto para nosotros es cachucha, que yo sé que en otras partes cachucha es algo diferente. Cachucha para nosotros es esto. Y las ponemos generalmente en esta esquina. Las voy a poner atrás para poder seguirles mostrando. Sigamos por acá. Tenemos colgado aquí nuestro neceser. Acá nosotros guardamos todo lo de aseo. Y esto es buenísimo. También lo compramos en Decathlon. Se alarga así y tenemos, bueno, varias cosas de aseo nuestras. No les voy a entrar en detalle, pero cuelga de acá y eso nos parece buenísimo. Y como toda buena sala, tenemos dos mesas. Estas mesas fueron hechas con materiales reciclados. Aquí esta mesita, esta es la pata, la agarramos normalmente con este elástico para que cuando estamos en ripio no suene mucho. Y bueno, les voy a mostrar cómo funcionan las mesas de esta sala. Acá se agarra con un pasador, se agarra acá la mesa, quitamos el pasador y salen las mesas a relucir. Sale primero la mesa más grandota, que es esta amarilla, y luego sale esta mesita que es la mesa blanca, que es una mesita mucho más chiquita. Esta mesita chiquita se agarra con esta cadena de aquí arriba. Bueno, la cocina. ¿Cómo funciona la cocina? Nosotros tenemos una pipetica de gas de 1 kilo. Esta es la pipetica de gas de 1 kilo. Y esta pipetica de gas se pone en esta muesquita. Bueno, así queda la cocina ya con 2 mesas y aquí es donde cocinamos. Importante recalcar, nosotros nunca cocinamos con las 2 puertas cerradas, siempre cocinamos con alguna puerta abierta para que entre y ventile, y también podemos llegar a cocinar desde afuera, que nos queda bastante fácil. Esta parte de la sala son las cortinas. Bueno, antes, aquí es donde ponemos la GoPro filma para atrás o filma también para adelante. Bueno, las cortinas las hice yo, son cortinas que nos ayudan a protegernos un poco de no estar tan expuestos desde afuera. Las hice yo no sé coser, entonces me siento muy orgullosa de ellas. Son con un cauchito aquí y se agarran de ambas extremidades del auto y aquí tienen esta tirita para poder amarrarlas. ¡Ay, quedan hermosas! Esta que es una de mis partes favoritas del auto y es una nueva adquisición. Se agarra del puesto del piloto y tiene muchos guardaderos. ¿Qué guardamos acá? Esta parte de arriba son todas las cositas del perro y todos los bocados que le damos, su cepillito. Aquí guardamos el agua, que yo tomo muchísima agua por la noche, algunos medicamentos. Este es el puesto que yo estoy seguro que todos ustedes ya le tienen puesto en su casa a esto de los tapabocas. Por aquí tenemos los cepillos de dientes. Acá abajo están las correas del perro y importantísimo el papel higiénico. También le tenemos puesto fijo a la candela. No sé cómo le dicen ustedes en su país a esto. Escríbanme en los comentarios. Mechero, encendedor, briquet. Le tenemos puesto fijo y es prohibido sacarla de ahí.
Esto ha sido un salvavidas, nos ha parecido lo máximo. Este es el segundo guardadero que tenemos. Esto que ven acá no lo voy a abrir porque son muchas cosas de Ricky. Todo lo que no cabe en otras partes regado, bueno, Ricky lo mete aquí. Acá abajo tenemos todo lo que son cremas, protector solar y esta toallita que es para secarnos la cara porque estamos tomando el hábito de que si no nos bañamos, al menos todos los días nos lavamos la cara. Tenemos también talco por acá. Ay, se regó. Todas las cosas como de cremas, bloqueadores, repelentes, etcétera, se encuentra en este guardadero de aquí, de la silla de adelante. Ustedes dirían que ya se ha acabado el tour de la sala, pero no se ha acabado el tour de la sala. Llega lo más esperado. Ahorita vamos a ver cómo se voltea la silla de adelante. Bueno, una cosa muy importante que a Isabel se le olvidó mostrar es la cama de Río. Este es el puesto del patrón, que siempre duerme aquí debajo de la cama, muy cómodo. Y esto es otra adquisición que nos regaló Alejandro, que ya es famoso por este canal. Nos regaló esta llave que casa exactamente en estos dos pernos de acá, que los quitamos muy fácilmente. Es importante destacar que no transformamos nada. Muchas veces la gente modifica los asientos y después va y no pasan la prueba tecnomecánica porque no cumplen los estándares de seguridad de un asiento. Este asiento no lo modificamos, solo movemos esos dos pernos. Y listo. Ahora sí queda completa la sala. Quedamos. Uy, exactamente 2 minutos transformando. No es nada y de verdad nos aumenta el espacio un montón, ¿no, Ricky? Absolutamente. ¿Te cambió la vida? Cambió la vida, sí, absolutamente. Ya acabamos los tres. Ya acabamos los tres. Ricky generalmente se sienta ahí. Río se acuesta aquí, que ahorita anda por allá explorando. Y yo me siento acá. Bueno, y otra cosa de este sofá Bien. es que siempre cabemos acostados. Ah, bueno, sí. Televisor Sí. lo podemos poner para este lado también. Ah, bueno, Sí. el TV Plasma, la gente no conoce bien el TV Plasma, pero de ahí sujetamos el celular y es nuestro televisor Plasma y podemos ver televisor en la sala. Les vamos a mostrar algunos guardaderos adicionales en la sala. Todo esto que ustedes ven acá abajo son guardaderos adicionales. Tenemos por este lado de acá comida adicional en donde guardamos otras compras que a veces compramos muchas cosas, no nos caben acá, entonces las guardamos acá. Por este lado tenemos todo lo que tiene que ver con aseo como de la van y aseo personal, papel higiénico, en fin. También aquí guardamos las postales en esta cajita de acá, que son postales que nosotros vendemos en el viaje. Y también guardamos los anillos, que hace rato no sacamos los anillos a vender. Cabe recalcar que esto es una caja de verduras. Por otro lado tenemos esta cestica, que es una cesta de Dama Juana. Todos los de Argentina van a entender. Aquí viene un vino de 5 litros y nosotros agarramos la cesta para poner todas las verduras y las frutas, tomates, todo. ¿Por qué lo hicimos así? Las frutas y las verduras, como no tenemos refrigeración, tienen que estar en un lugar fresco, por eso las ponemos abajo, y aireado. Entonces es perfecta la canasta Dama Juana para todos aquellos que están en Argentina, perfecta para las verduras y las frutas en la van. Atrás de esto tenemos la comida de Río y aquí a un lado están los juguetes de Río.
Antes de ver cómo se convierte este sofá en cama, les voy a mostrar algunas cosas adicionales afuera. Entonces, acompáñenme nuevamente afuera. Vamos, vamos. Esta es la parte de atrás. Tenemos agua, estos son bidones de 6 litros. Tenemos una cocina extra, que esta cocina son las cocinas de camping que se utilizan normalmente con pipeticas de gas chiquitas. Esta cocina es, nosotros le decimos nuestra cocina de emergencia cuando el gas se nos acaba. Y aquí abajo tenemos, por este lado, toda nuestra ropa de verano, tenemos toda nuestra ropa de invierno, tenemos almohadas, bueno, tenemos todo lo que no cabe en las otras partes, lo metemos acá. Y a este lado, por aquí, tenemos nuestro, está roto ya, pero lo que escribimos normalmente cuando estamos vendiendo de manera física. Y tenemos también nuestras herramientas por aquí guardadas. Por aquí está la ropa sucia y eso es todo. Por acá podemos ver las cortinas. Nosotros tenemos esas 2 cortinas, pero normalmente en ciudades no es suficiente porque nos sentimos un poco expuestos. Entonces ponemos estos aislantes cubriendo cada una de las ventanas. Y estos aislantes los ponemos acá cuando estamos manejando. Ahora sí, el tan esperado momento, ¿cómo se convierte este sofá en cama? Ya se está haciendo de noche, así que les vamos a mostrar. Nos demoramos aproximadamente 5 minutos. Entonces, 1, 2, 3, ¡ya! Así queda la cama. Y ahora les voy a mostrar la cama de Río. ¿Dónde duerme Río? Ricky, mostrémosles acá abajo dónde duerme Río. Por aquí duerme Río. Él duerme muy cómodo acá. Se puede estirar completamente y duerme derecho. Entonces, eso quiere decir que duerme cómodo, ¿no? Esta es nuestra linda cama. Es muy angostica, es hermosa. Tiene 1,15 de ancho por 1,80 de largo, o sea, cabemos perfectos. Inclusive Río a veces por las mañanas se nos hace en la mitad y hacemos arrunchis y pereza los 3. ¿Qué tenemos por acá? Nuestras almohadas, nuestros sleepings, ya es otoño, entonces ya estamos durmiendo con sleepings. Y tenemos por acá una cobija adicional que también nos funciona mucho. Por estos días ha estado haciendo mucho frío, entonces bueno, la utilizamos también. Sigue este estante gigante con nuestros closets. Por aquí tenemos un corcho que Ricky hizo hermoso, donde tenemos nuestras postales, algunos mensajes muy lindos de nuestro librito para el alma, unos dibujos que hizo Ricky. Y también tenemos una de nuestras memorias más gratificantes del viaje, que es el eclipse solar que vivimos, las gafas del eclipse. ¿Qué hay por acá? Este de acá arriba es el closet de Ricky y este de acá abajo es mi closet. Esto funciona así, se abre y tenemos mi closet. Utilizamos nosotros estos estuches que también los compramos en Decathlon, que a todo aquel que esté pensando en viajar, bien sea en mochila o bien sea en van, les recomiendo comprar estos estuches así. Y acá tenemos toda nuestra ropa en diferentes estuches de estos. Voy a seguir por acá. Tenemos por aquí un guardadero adicional. Generalmente ponemos la Kindle o los celulares cuando nos vamos a dormir. También tiene el encendedor de estas lucecitas que funcionan a pila. Son lucecitas muy bonitas que nos funcionan sobre todo para cuando nos vamos a dormir, tener una luz más tenue, más romántica. El televisor plasma. ¿Cómo funciona el televisor plasma? Esto de acá, que ven acá, es lo mismo que se utiliza para sujetar el celular adelante para ver el GPS. Simplemente lo sujetamos de acá
y lo enderezamos y nos acostamos a ver televisión. Ustedes se preguntarán dónde trabajamos, dónde edito videos yo, dónde trabaja a veces Ricky. Nosotros tenemos una mesita que se sujeta al volante en el puesto del piloto. Ahí ponemos el computador y trabajamos muy cómodamente. Para reposar los codos ponemos normalmente almohadas y bueno, ahí es donde trabajamos y ahí es donde hacemos magia. Seguramente ahí es donde les voy a estar editando este video. Siguiente cosa que les voy a mostrar son la ducha, el baño, el lavarropas, el asador. Mejor dicho, tiene de todo esta van, esta hermosa y linda van. Esta es nuestra ducha. Si me preguntan cuál ha sido nuestra mejor adquisición, yo les respondería esta. Nuestra ducha la compramos en Decathlon en Chile y funciona a través de bombeo. Le damos presión, así, y cuando ya está infladita, funciona. Esto nosotros lo usamos para bañarnos nosotros, lo utilizamos también para lavar los platos, lo utilizamos para absolutamente todo. Aquí tenemos 8 litros de agua, más las 2 botellitas de agua que teníamos, 6 litros cada una, ahí van 12. Y por acá, vamos Ricky, por aquí, vamos Ricky, vamos. Este tubo negro que ven acá arriba tiene más litros adicionales, 27 litros de agua. ¿Por qué lo pintamos de negro? Lo pintamos de negro porque funciona mucho mejor para calentar el agua que hay adentro a través de la luz. Y acá lo que hacemos es abrir por aquí, tenemos una manguera y sale acá. Y ese es todo nuestro sistema de agua. El baño, lo que tanto nos preguntan ustedes. Antes de lo que les voy a mostrar, siempre intentamos utilizar baños en restaurantes, en estaciones de servicio, en lo que sea. El baño, cuando hago pis nada más, es una botellita con un embudo, que los que me conocen y los que vieron el anterior Van Tour lo saben perfectamente. El embudo se mete dentro de la botella, hago pis. Hola, mi amor. Hago pis y listo. Ahora el inodoro. ¡Tararara! ¡Tararara! ¿Cómo funciona el inodoro cuando estamos sobre todo en el monte? Funciona así. Una tapa, Río, mi amor. Vení, loco, vení. No, Río, no. Río, mi amor. Ay, ¿qué pasó, hermano? Quiere atención. Río quiere atención. El inodoro. Este es el inodoro, una tapa de inodoro junto con un tacho sin fondo. ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Voy a probar el inodoro por primera vez. Hágale pues. Ahorita nos vemos. Chao. Chao. Esto únicamente lo utilizamos cuando estamos en el monte. Cavamos un huequito, ponemos el tacho, ponemos la tapa de inodoro y nos sentamos. Ustedes no saben lo que es hacer número 2 en el monte. Con unos paisajes espectaculares hemos hecho número 2. ¿Sí o no, Ricky? ¿A ti qué te gusta? Cagar en el paraíso. Cagar en el paraíso, dice Ricky. Cagamos en el paraíso, joder. Únicamente lo hacemos en el monte y únicamente lo hacemos cavando un huequito. Y no dejamos papel higiénico por ahí. El papel higiénico va a nuestro basurero. Por favor, gente. Por favor, no sean cochinos. El lavadero. ¿Cómo lavamos ropa nosotros? Introducimos toda la ropa acá, ponemos agua, ponemos detergente, lo dejamos en remojo. Luego de eso, con esto, le empezamos a hacer así, que es como un chupito, como con lo que destapan baños, más o menos así. Le hacemos así un tiempo prolongado, esto ayuda a quitarle el mugre más aún a la ropa. Y después, quitamos el agua, ponemos agua. Quitamos el agua, ponemos agua. Y ese es nuestro lavadero. La parrilla. Esta parrilla tiene un valor sentimental para nosotros. Nos la regaló una persona muy especial del Calafate, Germán, y nos la hizo especialmente para nosotros, Río. Especialmente para nosotros. Tiene 2 herraduras de caballo que la sostienen y nada, nos funciona para hacerle la carne a Ricky, que tanto le gusta la carne, y mis verduritas. En esta casa hay hasta asador, parrilla.
Estamos en la parte de arriba del carro y pusimos esta caja para tener mayor almacenamiento. La agarramos con una muesquita, la abrimos y aquí tenemos muchas cosas. La cuerda para poder que algún 4x4 nos jale en caso tal de quedarnos atrapados en algún lugar. Tenemos una coca adicional. Bueno, tenemos varias cosas que guardamos acá. El sistema eléctrico nos lo va a explicar Ricky. Adelante, Ricky, explícanos cómo funciona. Bueno, el sistema eléctrico se compone por una batería de 55 amperios, que es una batería de un vehículo normal, que está conectada al alternador del auto y la cargamos cuando el vehículo está encendido. Prendemos esta palanca, que es un relé manual, y la batería empieza a cargar. Está conectada a un inversor de 300 watts donde cargamos el laptop, el computador portátil cuando lo tenemos que usar, y la batería está aquí debajo, muy bien sujeta, muy aislada, muy segura. Ya llevamos un año y no ha botado gases, no ha botado líquidos, no huele raro, funciona regular, que la dejamos descargar mucho en el invierno pasado. En el Calafate la destrozó, pero todavía nos sirve y nos carga todo lo que necesitamos y la luz funciona muy bien. Entonces de ahí sacamos luz para acá, no sé si quieres ver de una vez, para acá, eso lo prendemos desde acá abajo y aquí arriba, ¿sí? Y de ahí sacamos este conector de USB para cargar los celulares y el dron y la GoPro y todo lo que necesitemos. Y es básicamente eso, no es más. Gracias, Ricky, por tu explicación. Gracias, mi vida, gracias por haberme grabado todo el video. Se nos hizo casi que de noche y aquí sigue Ricky grabando. Aunque ustedes no crean, él es el maestro que está detrás de cada uno de mis videos. Te amo. Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. De verdad, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Un poco largo, pero vale la pena. Toda esta van fue hecha con muchísimo amor, con muchas cosas recicladas, como lo pueden ver. Retazos de madera reciclados, cajas de verduras recicladas, tubos de PVC reciclados, en fin. Para que vean que sí se puede hacer una van de manera económica y también que funcione. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, que me ayudarían un montón. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!